Estás en Metrópolis Querétaro. Estás en Metrópolis Querétaro. Estás en Metrópolis Querétaro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, adiós. Ya estamos en una emisión más de su espacio político. Está el tiempo aquí en Metrópolis. Gracias a mi buen José Julián y Rayito ahí en controles. Samuel, donde quiera que andes, ya quedamos que vamos a ver si lo localizamos en la pulquería de San Pancho, de los de San José de todos los moles, ¿no? Que mande el mensaje y le caemos. Ahí le caemos, ¿verdad? Con nosotros el diputado Sinué Pedragil, quien es el presidente de la Comisión Electoral dentro de la 61 legislatura. Los temas van a estar muy buenos, con el permiso de ustedes, mis nietas, mis nietos. A todos los que nos hacen favor de sintonizarnos, aunque sea un ratito, muchas gracias. Bienvenidos. Diputado, buenas tardes nuevamente y feliz año. Es el primer programa que Víctor, nos saludamos pues aquí. feliz año a todas y a todos, que los buenos deseos se cumplan, ¿no? Que tengamos prosperidad, salud y a borbotones amor. Eso es lo Exacto. importante. Diputado, pues la vez pasada que estuviste aquí, quedamos en que le íbamos a dar continuidad al tema de la reforma electoral, pero también quedó pendiente la reforma judicial. ¿Qué se apetece ahí en ese sentido? ¿Cómo ves este platillo? Pues mira, ya la reforma electoral, hay una propuesta por parte del Instituto Electoral del IEC que se ingresó a finales de octubre. Desafortunadamente, ahí la Secretaría de Asuntos Parlamentarios nos la dio a conocer una semana antes de irnos del receso vacacional. Ya la estudiamos, ya la trabajamos y vamos a proponer un cronograma de trabajo, pero también estamos esperando lo que se vaya a discutir en el Congreso de la Unión de la propuesta a nivel federal, porque va concatenado, ¿no? Entonces, vamos a esperar, pero también hay un tema muy importante. ¿Qué nos dice la ley en términos de los asuntos electorales? Que podemos hacer una modificación, ¿no?, a la ley electoral 3 meses antes que inicie el proceso electoral. El proceso electoral inicia por ahí de agosto, septiembre. Entonces tenemos por ahí de junio para que ya quede publicada, ¿no?, la ley, ¿no?, o la modificación de ley de asuntos electorales, ¿no? Tenemos estas fechas. Ya hay varios temas también de tiempo. No queremos que nos pase como la legislatura pasada, que la Suprema Corte de Justicia tuvo que enmendar el tema y se les echó abajo la propuesta de que no hubo una consulta real sobre el tema, ¿sí?, de asuntos electorales. Entonces tenemos que estar obligados a armar una consulta, ¿sí?, real hacia los ciudadanos. Todo lo que implica, pues, ahorita tener tiempos complicados. Y lo concateno con la reforma al Poder Judicial. Yo lamento mucho porque formo parte de esa soberanía del Poder Legislativo. Debimos haber hecho por mandato constitucional, a más tardar en marzo del año pasado, todas las modificaciones al Poder Judicial, ¿no?, y poder estar armonizados con la ley federal. No se hizo, desafortunadamente, ¿no? Pero ahora sí estamos obligados. ¿Por qué? Porque parte de las reformas a este poder, sí, debe haber reformas a lo que se llama las leyes secundarias. Y una de las leyes secundarias es la reforma electoral, porque dentro del texto debe de quedar que va a haber elecciones de juzgadores en la reforma electoral, que hay un reconocimiento a la ley electoral, que se va a haber elecciones para los juzgadores a nivel local. ¿Qué implica esto? Que previo necesitamos tener una modificación a nuestra constitución que reconozca, ¿no?, este poder judicial que es electo, ¿sí?, por los ciudadanos, por el pueblo de Querétaro. Y obviamente las modificaciones a las leyes secundarias, en este caso la ley orgánica, ¿sí?, del Poder Judicial. Entonces, ¿qué implica? Que tenemos que estar ya empezando a discutir este tema, ¿sí?, por los tiempos. Mira, qué desfortuna que no hayamos discutido tener a tiempo esta reforma, porque pudimos haber hecho que el año pasado alguna parte de estos legisladores, de estos, perdón, juzgadores,
hayan entrado en el proceso electoral, que se hayan votado. Y yo lo señalé con mucha claridad. Si no lo hacemos, en el 2027 va a haber mucho tráfico electoral. ¿Qué tenemos? Elección de gobernador, 18 municipios, 15 distritos locales la elección, 6 elecciones de diputado federal y la otra parte los juzgadores federales y súmale todo el poder judicial. Entonces eso va a ser una oda de boletas, ¿no? Y va a ser muy complicado. Y todo por esta irresponsabilidad del PAN de no querer desahogar, ¿no? Que lo que por mandato constitucional debíamos haber hecho. Pero ahora los tiempos están ya muy definidos y sí o sí tenemos que sacar esta reforma al Poder Judicial. O sea, es un sí, nada de uno. Es que, a ver, deben de entender, ¿sí?, que este es un mandato del pueblo. No es un mandato de Claudia Sheinbaum, de Morena o de los legisladores locales de Morena. Es un mandato de los ciudadanos que se construyó con una mayoría de Morena en el Congreso de la Unión. Siempre sigo con mucha claridad en la propuesta legislativa de gobierno que pretendía Morena y la doctora Claudia Sheinbaum y el Andrés Manuel López Obrador, modificar el Poder Judicial. ¿Y qué necesitamos por eso? Pues tener una mayoría que nos dio el pueblo de México. O sea, esa resistencia que Acción Nacional mostró el año pasado es lo que hizo que se perdiera horas efectivas. Claro, claro, porque nosotros el año pasado, por estas fechas, presentamos una propuesta de la reforma al Poder Judicial. Todavía en febrero, 4 legisladores, Zuli, Homero, Ulises, tu servidor, hicimos algunas propuestas a las leyes secundarias, ¿sí? Y no hubo una contrapropuesta real. Mejor, los panistas invitaron a este fraudulento de Carlos Ugalde, el que fue presidente del INE, ¿no? A hablar sobre la reforma judicial. Y el hombre, ¿con qué cara puede hablar de un proceso de modificación democrática en este país, ¿no? Cuando él permitió un fraude electoral en el 2006, ¿no? Así, son sus expositores del PAN, así, ¿con qué calidad moral se atreven, ¿no? A poder entrar al debate, ¿no? Lamento mucho eso. Pero ya los tiempos están muy definidos y sí o sí, antes de junio tenemos que tener ya publicada la reforma al Poder Judicial y la reforma electoral del Estado. Acabas de dar la frase perfecta, los tiempos. Los tiempos son fundamentales, los tiempos son precisos, y si te gana el tiempo, ya te ganó el tiempo y es tiempo que no se recupera. En este sentido, se perdió mucho tiempo legislativamente hablando, mi estimado diputado. ¿Se podrá ahorita, con esta nueva mesa directiva que ahí va caminando bien pianito, recuperar ese tiempo legislativo? A ver, es que hay que explicarlo. Tal vez me ha faltado. Para hacer una modificación constitucional necesitamos una mayoría calificada. Claro, Es decir, necesitamos de 17 votos de 25. claro. Y ninguna fuerza política en el Congreso la tiene. Así, nos necesitamos todos. Ahí es donde se tiene que Entonces, cabildear. se tiene que cabildear, se tiene que discutir, se tiene que analizar, ¿sí? Para poder avanzar. Porque ninguna fuerza política representada en el Congreso tiene 17 votos. Entonces necesitamos tener un punto de encuentro todos los legisladores para ir avanzando. Pero cuando no hay nada que discutir y solamente está nuestra propuesta, y del otro lado no hay una definición clara de lo que se quiere, pues estás hablando al aire. Entonces, porque hay que decirlo, nos hicieron vacío. Es un vacío legislativo lo que están haciendo Claro. los del PAN. Un poco lo que hicieron a nivel federal, te has de acordar, que la huelga legislativa, ¿no? Ujú. Entonces, pareciera que está eso, pero recordarles que nosotros tenemos una responsabilidad moral, política, ética que nos dieron los ciudadanos, ¿sí? Al Congreso, a los legisladores, de legislar por el bien de los queretanas y queretanos. ¿Crees que al PAN le haya causado el síndrome de, o sea, mucho criticaron lo de las corcholatas cuando se adelantó en aquel entonces lo de las prejidas? Y ahora el gobernador abre
la puerta de la casa de la corregidora, por no decirle de otro nombre, y suelta a volar las palomas y los gavilanes, que por cierto, ya cayó el primer gavilán. Pues mira, les vamos a cobrar derechos de autor, ¿no? Así, este, de lo que nosotros realizamos en acuerdo, haciendo política en unidad, en el ejercicio que se hizo de las llamadas corcholatas, que es el ejercicio interno para quien fuera a ser el aspirante a la presidencia de la República, ¿no? Y que hizo una cosa fundamental Andrés Manuel. Dijo, aquellos que quieran aspirar al encargo deben de renunciar. Renunció la doctora Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, renunció el canciller Marcelo Ebrard, ¿no? Entonces, lo hacen como quieren, ¿sí? Debe haber renunciado, pues el hoy ya no candidato, ¿no? Del PRETE, el secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, ¿no? El senador, ¿no? Entonces, están haciendo una muy mala copia de nuestros procesos internos. Deberíamos de cobrar el derecho del copyright, pero lo hacen mal, de forma tramposa. A ver, la semana pasada, ¿no? Interesante lo que dicen. Dicen, porque se están justificando sobre actos anticipados de campaña hacia servidores públicos, justificando que van a estar en la calle, ¿no? Haciendo política pública en la calle. Ni ellos mismos se la creen, ¿no? Entonces, lo que están haciendo ya es una ruta crítica para abrirle el espacio al que es hoy secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, ¿no? Y hoy vemos efectivamente por la primera caída, ¿no? De este acuerdo, que es el secretario Desarrollo de sustentable. Salud Sustentable del PRETE, ¿no? Pero yo creo que son de los temas que también debemos de aprovechar ahorita con la reforma electoral, de regular eso, así. Fue un exceso de las bardas, fue un exceso de los espectaculares, y yo digo, ¿y quién pompó? Como dice la canción, como dice Chicoche, ¿y quién pompó? ¿No? Fíjate que ahorita Porque dentro, hacen uso, ¿sí? Del cargo público, ¿sí? Para poder su figura personal, ¿no? Darla a conocer. Porque, ¿qué pueden dar a conocer? Lo que han hecho como responsables de alguna secretaría o de un cargo de representación popular. No, no dicen nada, ¿no? Solamente quieren dar a conocer un posicionamiento de su figura y de su nombre. ahorita que estás hablando de los tiempos, diputado, lo que acaba de acontecer en la Tolimán, ya viste que la sala regional Toluca les devolvió el documento que aquí el Tribunal Electoral local ya había prácticamente desechado una denuncia en torno en el municipio de Tolimán por la repartición de playeras verdes dentro de la feria, que se consideró como actos anticipados de campaña. Y por ahí Alejo y compañía creían, no, ya ganamos y ya nos hizo reír. Mangos, se va a la sala regional Toluca y los instruye, a ver, investiguen y hagan bien su chamba en Querétaro. Y ya hoy viene el zumbadazo para el municipio de Tolimán, viene la sanción. ¿Qué es lo que está faltando allí en esa reforma electoral que no vuelva a acontecer como fue el caso Tolimán? Bueno, como Tolimán y lo que te digo, así, a ver, ¿de dónde salen tantas bardas de Felifer en todo el estado? Así promueve su política pública, así promueve su nombre y su persona. Como presidente municipal de Querétaro, así como justificas que encontremos bardas en Pinal, en Jalpan, ¿no? ¿Cómo justificas los espectaculares del secretario del prete? Así, ¿me explico? Son las cosas que debemos, así que utilizan el encargo público, ¿sí? ¿No sería travesura de Gilberto Herrera para mandar poner esas bardas, diputado? Y hacerle la maldad a los del PAN. No, ya Confía lo de vi, Gilberto Herrera se espera todo, ¿eh? pero ya lo hubieran denunciado también, ¿no? Además, no. Se han quedado callados, ¿no? Y el otro te digo, pues, ¿quién pompó? ¿Sí, de dónde sale eso? ¿No? Exacto. Así son las cosas que debemos también aprovechar y discutir, ¿no?
para una reforma real, íntegra, ¿no? Transparente. eh, yo estoy, yo soy muy consciente que la política, o más bien las contiendas electorales, no tendrían que ser tan costosas. Así, ¿qué se tienen que definir? ¿No? Pues contrastar las propuestas, los proyectos, los programas. En un solo debate, ¿qué se puede contravenir? ¿No? Entonces, pareciera que el tema electoral, pareciera que gana el que tenga más espectaculares, el que tenga más propaganda aire en internet, ¿no? Pero la propuesta real, ¿dónde está? La propuesta, discutida, ¿no? De contrastar los proyectos, ¿dónde está? Entonces, yo creo que debe de haber un giro importante en esta reforma electoral. Yo estaría que hubiera más debates entre los candidatos, porque nada más hay uno, ¿no? Y hay que puedes contrastar, ¿no? ¿Cuál es cómo está formado nuestro candidato o candidata, ¿no? ¿De dónde viene, ¿no? ¿Cómo se percibe el proyecto que propone a los ciudadanos, que lo contrarresta con otro proyecto? ¿Qué tan caro es tener un volante sin color y dárselo al ciudadano, Oye, no? y de estas reuniones que viene haciendo Santiago Nieto también, ¿cómo las ves? ¿Cómo las percibes? Pues bueno, cada quien hace su esfuercito como quiere, como puede, este, y la intención, ¿no? Pero, eh, digo, ahí el compañero Santiago pues tendrá que responder, ¿no? Pero lo otro es lo abusivo, ¿no? Lo de las bardas y los espectaculares. Y se han quedado callados, ¿eh? No han dicho nada. Tu opinión, mi estimado señor, tú con esa franqueza que tienes, porque debe de haber la autocrítica también dentro de Morena y tú te has caracterizado porque no te las guardas y sabes aventar la crítica precisa y en el justo momento. Esto que aconteció ahorita con esta dichosa comisión especial para la revisión de cuentas públicas, esos personajes que presenta la diputada Claudia Díaz Gayú, que son más gilbertistas que una olla de frijoles llena de alberjones y de jotes. Pues mira, hay que guardar la institucionalidad. Mira, a ver, hay una comisión integrada efectivamente para la revisión de las cuentas públicas, presidida por la diputada Claudia Gayús, integrada como secretario el diputado Ulises Gómez de la Rosa y como integrante el diputado Zapata. Así, yo estaría pensando que previo a esta mención de, de la diputada Claudia Gayú de presentar a estas personas que la van a apoyar a ella, ¿no? En estudiar los casos, yo creo que primero se debe de formalizar, porque entiendo que no se ha constituido todavía Efectivamente. la comisión. Yo estaría primero, pues, habiendo de que se constituya primero la comisión para dar a conocer cuáles son los trabajos y la ruta crítica de esta comisión. Yo sería lo primero que esperaría de esta Claro. comisión, ¿no? Donde también nosotros legisladores pues podemos participar, ¿no? Y no esta forma anticipada de la diputada Claudia Gayú de presentar este colectivo de personas que le van a ayudar a ella, no a la comisión, ¿sí? Le dices al clavo, a ella, no a la comisión. Sí, porque si fuera una forma Porque se ve muy institucional, personalizado el sí, asunto. si fuera un tema personal, hubiera un acuerdo por parte de la comisión y presentarían este colectivo de asesores, no sé el nombre que tú lo quieras, pero por parte de la comisión. Pero si la comisión todavía no se ha constituido, ¿no? ¿Para qué te Este, aceleras, no? pues yo diría que lo primero, por sentido común, era la constitución de la comisión, ¿no? Presentar una ruta crítica de trabajos y además, yo lo digo así, en las comisiones participamos todos los diputados y diputadas, ¿no? El poder convocar a la suma de estos trabajos a todos los integrantes del Poder Legislativo. Fíjate que me gustó ver el cierre legislativo que tuvieron ustedes antes de irse a las vacaciones forzosas, Al después de receso. que, bueno, receso legislativo, ¿no? Después de que se aprueba por unanimidad, primera vez que vemos en esta legislatura un voto por unanimidad del paquete fiscal. ¿Cómo se integraron todos? Fue padre verlos trabajar así en ese tenor. Dijimos, "Ah, sí, ahora sí se está viendo el trabajo legislativo".
Pues sí, a ver, hay temas que justamente tienen que ver con la vida parlamentaria, ¿no? Sí, donde, a ver, ya hace más de 30 años, y lo definió muy, muy claro Andrés Manuel López Obrador, nosotros tenemos un proyecto, en su momento el proyecto Alternativo Nación, que es totalmente antagónico al proyecto del PRI y del PAN, ¿no? Pero debe de haber un punto de encuentro, ¿sí? Que es lo que se trabajó en el presupuesto, donde toda la orientación política, pública, ideológica de ambos pueda converger. Y eso sucedió, ¿no? Ujú. Convergemos en qué puede ser en la búsqueda de este bien común, como dirían los panistas, ¿no? O de las mayorías, y se pudo modificar este presupuesto y nos pudimos convencer todos, ¿no? Que pudiéramos mejorar. Porque te digo, se abusó mucho del poder legislativo, solamente era una ventanilla donde llegaban propuestas y se votaba y ni se analizaba. Puro fast track. Ahora no, ahora es un tema que con esta nueva mayoría pues tenemos que discutir, analizar y proponer, ¿no? Y eso no tiene, porque también pareciera como si fuera una disputa o debe ser una disputa con el gobernador o el poder ejecutivo. No, simplemente pues hay una división de poderes, ¿no? Hay un equilibrio de poderes, ¿no? Ujú. Que es sano para la democracia. Y que los acuerdos son los acuerdos. Claro, claro, así que sí podemos llegar a un punto de equilibrio, ¿no? Para el bien de los queretanos y queretanas, ¿no? ¿Qué se necesita? Pues tener diálogo, respeto, propuestas, ¿no? Propuestas serias, discusiones serias, ¿no? Y hacernos llegar de los mejores comentarios y especialistas. Mi estimado, en esta sesión maratónica que estamos próximos a estar descubriendo ahí en la legislatura, creo que es la próxima semana, ¿no? Ujú. Que por ahí nos dijeron que puede ser maratónica, que dure entre 5, 6 o 7 horas. El punto más fundamental que se va a desahogar ahí, lo que tú hayas considerado que fue lo que se atrancó. Pues hay muchas propuestas, digo, dentro de eh, esta nueva modificación de la integración del poder legislativo, pues tuvimos que llegar a acuerdos, ¿no? Con el PAN, porque espero que hayan entendido que no todo es de ellos, ¿sí? Que hay una representación de las fuerzas políticas que deben de entender que ya no son la mayoría ellos y que en su justa dimensión necesitamos atender eh, todas los proyectos que tengamos como fuerzas políticas, ¿no? A ver, yo, yo decía y menciono, a ver, el tema del Batán nos dejó un tema, si bien eh, es un tema sensible que tiene que ver con el agua, ¿no? Que no pudimos avanzar por la falta de información técnica que hubo, ¿no? Hubo un vacío técnico de forma muy irresponsable por parte de la CEA. Y ya no quiere decir, ya ni le podemos entrar al proyecto financiero, que era un exceso, pero ya ni siquiera podemos llegar ahí. Pero ¿qué nos lleva a esto? Que sí tenemos que empezar a discutir una ley de aguas estatales. Nos va a ayudar mucho, nos ayudó mucho esta reforma que hubo a la reforma de aguas nacionales, donde ahora tanto a los estados y municipios La van a replicar hacia se acá. les van a dar, se les dieron atribuciones. Entonces necesitamos nosotros, ¿no? Aquí en el poder legislativo, empezar a discutir, ¿no? El tema del agua a nivel local. ¿Qué nos llevó el tema del Batán? Para mí, no he tenido ninguna respuesta cuando pregunto, ¿cuál es el inventario real del agua aquí en Querétaro? No sabemos. Entonces, ese es el mejor así es un inicio para un mejor diagnóstico es ¿con qué contamos? ¿Con cuánta agua contamos? Claro. Entonces, con eso es importante saber para hacer un diagnóstico de lo que queremos, ¿no? En la administración, distribución del agua, ¿sí? Y como este tema, ¿no? Pues yo creo que son los temas que debemos de poner en la agenda de este año, en la agenda legislativa, que es muy importante, ¿no? Eh, el tema de la reforma al Poder Judicial, la reforma electoral y el tema del agua. Casi nada. Temas fundamentales. Mira, yo lo digo desde el año pasado, desde que estuve yo apoyando a la doctora Claudia, que hicimos algunas encuestas, todavía
previo al proceso electoral del 2004, las 4 problemáticas que veían los queretanos y queretanas era el tema del agua en primer lugar, segundo lugar el tema de la inseguridad, tercer el tema de la movilidad y cuarto la percepción de corrupción. ¿Sí? Acabas de tocar el platillo principal, la movilidad, que empieza el dolor de cabeza a partir de este sábado, con lo de la obra federal de aquí, de lo del tren, que al final de cuentas es una obra benéfica, pero que ahorita ya traen a Mauricio Curi, que ya lo culpa, ya ves que ahorita hasta porque el perro ladra, ya a Curi ya le avientan todas las pulgas. No, deja del gobernador. A ver, yo vi recientemente una posición por parte del presidente municipal de Querétaro, en el cual casi hace responsable, que hay una responsabilidad, sí, del gobierno federal que se va a encargar de las obras, Sí, ¿sí? en Del tren, automático. pero es una obligación del municipio, ¿sí? El dar las facilidades, ¿no? Desvías alternas de lo que se van a hacer en estas obras. Que ya Mira, se pongo del ejemplo del 5 de febrero. No hubo una capacidad por parte en ese momento del municipio de otorgar vialidades alternas a la construcción del 5 de febrero. Tan es así, para mí yo no lo creía hasta que lo vi y lo observé, que hasta tuvieron la universidad cancelar clases porque los muchachos y los maestros no llegaban a la universidad porque no hubo una propuesta alternativa, ¿no? De vialidad ante esa construcción. Es una obligación del municipio dar las facilidades, ¿no? De estas alternativas, de estas obras que se van a dar. Tanto él como la agencia de movilidad. Así Y como no estar echando culpas. aquí como se planeó ya lo Y del... no estar echando culpas al gobierno federal, ¿no? Que deberían de responder por estas alternativas, cuando es un ámbito responsable el municipio. Y por otra parte, la agencia de movilidad, pues generar rutas alternas de transporte público, ¿no? Alrededor de estas obras. Pero pareciera, yo lo que vi es, sobre todo por parte del presidente municipal, dejándole todo la responsabilidad del gobierno federal. Pues ya que nos diga, si no puede, pues le entramos también. No, pero ya se dio a conocer ya el martes pasado, este martes que nos aconteció, ya se dio a conocer todas las rutas críticas. Sí, dijo Cuanalo, se afectan 26 rutas. También se dieron las rutas alternativas, el transporte gratuito que va a haber de Plaza del Parque aquí a Universidad. O sea, los proyectos están. A lo que voy, la socialización, que es lo que nos dicen, está muy fuerte ahorita, se está avanzando. Obviamente no a toda la gente la dejas tranquila en ese sentido. Tú y yo recordamos, ¿cómo se le llama a toda la gente que vive prácticamente a las orillas del tren? Tú has andado en varios estados, conoces bien Naucalpan. Tú y yo somos testigos como la gente, los vagones que Ferrocarriles dejó de usar, son hasta casa habitación. Bueno, en la cañada lo vemos, no todavía está lejos. En la cañada hay. Que ¿Ves más bien, vagones casa habitación? pero los vagones, no, ya son casas de cultura porque sí Ajá, retiraron a la ajá, gente. ajá. Son salas de cultura. Pero, por ejemplo, ¿cómo le llaman? ¿Qué punto se le dio tú que estuviste mucho en México? Toda la gente que vivió o que vivía cuando en los dos ejes del ferrocarril. No solamente eso, en todo, en los temas carreteros, ¿no? Ujú. De habilidades, debe de haber, por ley, ¿sí? Si no mal recuerdo, son 20 metros de derecho de vía, Exactamente. ¿sí? De derecho de vía, ¿no? Y que se deben responder. Obviamente, pues hubo casos donde estos derechos de vía, pues no fueron respetados, ¿no? Y que ha hecho, por conocimiento del subsecretario Néstor, una parte fundamental de esto es justamente ver el tema social, de poder, antes de que entrara la obra, pues poder despejar, ¿no? Estas obras donde se ve esta vialidad, si había construcciones privadas, si hubo construcciones de forma irregular. Eso se está atendiendo y se atendió, ¿no? El mes pasado tuvimos una reunión por Zoom con el subsecretario Néstor y él nos explicaba que él era responsable, digamos, que de esta avanzada, ¿no? Para que ya pudieran entrar los ingenieros militares ya a la obra
como tal y despejar estos derechos de vía, ¿no? Que por ley se debe de tener y de cumplir. Aquí el proyecto, ustedes lo llegaron a ver cómo viene el proyecto de lo del tren aquí para Querétaro, diputado, porque hubo la queja por ahí de los amigos que al que comisionaron, un ex secretario, que lo mandaron más bien de vigilante de los durmientes y de las vías del tren, que creo que ni eso supo hacer. Él no entregó la dichosa carpeta que le entregó en aquel entonces la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De ahí venía todo el proyecto. Bueno, yo la verdad es que no quisiera especular, ¿no? Pero pues, digamos que ya está dentro del cancha del gobierno estatal, ¿no? Pues a quién Sí, nombras como porque él fue el que lo mandó a de quién vigilante, ¿no? nombras de representante, ¿no? Si se entrega o no, digo, es un tramo, es un trecho de la responsabilidad del Ejecutivo estatal, ¿no? Porque sí, efectivamente, ahí creo que hay señalamientos hasta el propio gobernador que no se ha entregado la información, lo cual yo dudo porque son temas donde hay debe de haber una coordinación entre el gobierno federal, los estados y también los municipios, ¿no? Que hay Claro. tramos importantes donde entra los municipios, ¿no? Y debe de haber una coordinación. Pues si no hubo esta coordinación al interior, pues mucho lo lamento. A mí me brincó porque, digo, tú y yo hemos sido testigos del gran afecto que la presidenta le tiene al gobernador y creo que porque se ve que van caminando bien. Pero cuando hay este tipo así es que no contamos con la información, me brinca eso ahí. Que se saca ahí, por fin, sí o no. ¿Se está trabajando bien, sí o no? Pues te digo, nuevamente, pues es un tema de coordinación que es desde el primer inicio, que cuando viene la presidenta a decir que has de recordar ahí que ¿En lo Pedro? hace, no en Pedro Escobedo, no, lo hace desde aquí en el Marqués, en la Cañada, En la cañada. en un deportivo. Ahí hace el primer señalamiento de este proyecto que va a echar a andar y dice con mucha claridad que hay una coordinación del gobierno Ah, aquí en federal, Hércules, cuando en vino a Hércules, Isla. exactamente, en Hércules, el gobierno estatal y que ellos se debe de colaborar sobre todo en el tema del derecho de vía, ¿no? Ujú, Que va a haber a reales, sí, en esos temas siempre hay afectaciones a claro, particulares, a todo. ejidos, ahí se observa, ¿no? Si hubo irregularidades, casas irregulares, ¿no? Pero ahí lo ejecutan los tres órdenes de gobierno, En automático. en automático. Entonces, yo no creo que, eh, si es así, pues se debe de mejorar la coordinación en todo caso. Diputado, ya que estamos hablando de la presidenta, ahora el próximo 5 de febrero, ¿es su octava vez o ya novena vez que viene a Querétaro? No, como presidente sería la segunda vez que viene como presidenta, sería la séptima, octava, anteriormente como jefa de gobierno, ¿no? Que esté aquí con nosotros. Como presidenta, ¿cuántas veces ha venido? El año pasado vino ya como presidenta. Sí. ¿Que vino qué? ¿Dos o tres veces? El año pasado vino el 5 de febrero, a lo de Hércules, a lo de Pedro Escobedo, Pedro Escobedo y fue a Mialco, te has de en recordar, Amealco. en Amialco. Entonces sí ha Y venido. luego la reciente otra vez que fue hace poco, que ¿fue la de Amealco o hubo una posterior? La última fue la de Amialco, la de Amialco. ¿Cuál? Escobedo. Ujú, Sí. ujú. ¿Cómo se percibe el panorama para el 5 de febrero, diputado? Porque ustedes ya prácticamente para esta fecha, la legislatura ya va a estar prácticamente en una tranquilidad Pues yo, es, legislativa. pues yo espero que para el 5 de febrero ya hayamos tenido o tener, ¿no? Una ruta crítica sobre la propuesta a la reforma al Poder Judicial ya concreto aquí en el, en el Congreso. Yo creo que eso le daría mucho gusto a la presidenta, el que ya la legislatura tenga a bien ya discutir este tema tan importante Y que está caminando. y que está caminando, claro está.
Ahora, diputado, el actuar de la diputada Gina, porque ustedes son los artífices de que esto se embonara bien y ahí va caminando bien pianito, sabe escuchar, se deja asesorar, lo que no aconteció en las anteriores mesas directivas, no de la actual legislatura, sino de, te puedo decir, desde la 49 que he cubierto, me tocó ver todos los bambalinos que hubo atrás de la bambalina legislativa. Pero ahorita, ¿cómo has visto este nuevo acoplamiento? Ustedes han sido la parte fundamental de que esto se lograra. Pues mira, yo creo que no debemos de perder esta mayoría. Sería de una gran irresponsabilidad que integramos la cuarta transformación en la legislatura, ¿no? Al contrario, intentamos asentar esta unidad, ¿no? Convocar a la otra diputada del Verde, ¿no? Que se sume a, a este grupo de Creo la que no tarda en cuarta, sumarse, ¿eh? pues esperemos, ¿no? Porque mucho ayudaría a avanzar, ¿no? Y yo creo que también los compañeros y compañeros le miden, ¿no? El poderse hacer un lado, pues por las aspiraciones que se puedan tener en el 2027. Será un suicidio político el no mantenernos en unidad. Ya que hablas del suicidio político, ¿qué percibes ahí entre tus compañeros diputados? Porque hay quienes, acuérdate que ya lo comentamos aquí en una de las pláticas anteriores, hay quienes apenas se sentaban en la curul y ya estaban pensando en el siguiente puesto, siguiente. Ahorita, ¿cómo percibes ese panorama? No, bueno, yo creo que más de uno, no solamente de Morena, está pensando en el primer momento en que sentó en la curul en el 27, ¿no? Pero la responsabilidad es la que tenemos es hoy, ahora y sacar, como te mencionaba, las iniciativas que actualmente tenemos y es de mucha responsabilidad, por si no, ¿de qué cara uno va a territorio y te presentas con la gente cuando ha habido una parálisis legislativa o no se ha legislado por el bien de los queretanos, ¿no? Entonces, la construcción de alguna aspiración se da siempre el día a día, ¿no? Eh, Unos le meten más fuerza, otros no. No quiero dar nombres, pero la ciudadanía se da cuenta. Sí, ya, y más con esta herramienta que ya están en todo, ¿eh? Así es, En así es. todo. Diputado, ¿te parece bien que nos veamos dentro de un mes para que ya me des un balance ya de lo que fue? Ahora que vamos a esperar esta maratónica sesión que se espera en estos días. Y ya veamos ahí cómo sale lo de la reforma electoral o cómo sale la reforma judicial o los avances, como si se truncan o no se truncan. Sí, ¿Te late? vamos a vernos dentro de un mes. Yo espero que ya tengamos un gran avance en la reforma al Poder Judicial. También, pues, yo creo que estamos a días, a semanas también de lo que vaya a suscitar en el Congreso de la Unión con el tema de la ley, la reforma electoral federal. No te pregunto sobre los puntos específicos que ayer se tocaron ahí con el fiscal porque el señor pidió que fuera privada la reunión con ustedes. Ya ves que inclusive por ahí se dio el conato de que querían detener un No, reportero que creo que se yo quiso lamento brincar. mucho porque pues es un edificio público, somos servidores públicos y lo que hablamos fue un tema público, ¿no? El que se tiene, la propuesta del fiscal es que el programa que echó a andar, ¿no? Se ponga en la ley de seguridad, ¿no? Y que la fiscalía sea el que coordine, ¿no? Todo este programa, ¿no? Que ha venido teniendo hace unos meses, ¿no? Con distintas corporaciones de seguridad a nivel local y federal, nada más que hoy conocedor de los asuntos legislativos, porque hay que recordar que estuvo muchos años, ¿no? Como el diputado 26, ¿no? Efectivamente, era el Pues, enlace. pues más que el enlace, a veces fungía, entiendo yo, como más diputado 26 que como enlace coordinador, pues él tiene un interés, el cual la ley le otorga el poder presentar iniciativas siendo fiscal, ¿no? Sobre ese proyecto y esta coordinación de su programa, El programa Sinergia. el programa Sinergia, es correcto. Nada más que le hicimos saber que este proyecto de coordinación, quien lo propuso y no se atendió, fue Andrés Manuel López Obrador a partir del 2018, diciembre de 2018, que eran las mesas de paz o las mesas de seguridad, ¿no? Así no es un tema nuevo para nosotros, nada más que aquí no se quiso atender como que se debía.
Exactamente. Pues diputado, te agradezco esta interesante plática, de veras que le entras al toro, agarras al toro por los cuernos, no te rajas para las respuestas, te gusta ser autocrítico y eso es muy loable, ¿eh? Es muy loable también hacer la autocrítica. Me recordaste ahorita a Lalo Ramos cuando decía, Víctor, es que también entre nosotros los medios debe haber autocrítica, no nomás estar fregando al del frente Claro. y estar fregando al servidor público. Pues estamos en un mes, mi estimado En Víctor. un mes, tocayo, en un Ya mes el está. compromiso. Diputado, te agradezco que hayas estado aquí conmigo. Un honor estar contigo. Al Buenas contrario. tardes. Gracias, José Julián, allá en Controles Rayito, muchas gracias. Samuel, pues yo creo que has de estar tomando la hostia ahí donde estés, o quién sabe qué cantina. Salud. Salud. Estás en Metrópolis Corea.